Decisiones sobre la cuarentena. El día de hoy tengo el placer de poder moderar este debate y de tener a dos personas muy importantes para nosotros y amigos de Estudiantes por la Libertad. El día de hoy me encuentro con Ricardo Rojas, que es abogado, escritor, doctor en Historia Económica en ESEADE y autor de diversos libros de las ideas de la libertad. Y también se encuentra Mauricio Vázquez, que es título honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es columnista de ámbito financiero, así que les agradezco a los dos por poder ser parte de este debate. Y bueno, Mauricio, te agradezco a vos puntualmente, un placer que estés. Gracias. Y lo mismo, Ricardo, un placer que puedas estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes en esta cuarentena. Muy bien. El día de hoy tenemos este debate, que es el debate de la cuarentena, con dos posiciones. Una posición más a favor y otra posición un poco más en contra sobre esta cuarentena, entre la cual vamos a hablar justamente porque es un debate que se viene dando y que nuestra sociedad se debe. En el mundo están habiendo debates sobre la cuarentena. En nuestro país puntualmente se acaba de extender por unos días más hasta la finalidad de la Semana Santa y todo indica que continuaría. Hay debates. Los debates son si es importante la salud, si es importante la economía o si son importantes las dos. Pero ese no es el momento de debatir este. Hoy vamos a debatir puntualmente sobre la cuarentena y voy a presentarles cómo va a ser el debate. La presentación va a estar a cargo mía, va a ser una moderación en la cual vamos a organizar este debate, pero puntualmente va a haber un tiempo de posiciones en la cual primero va a hablar Ricardo Rojas, que va a tener de 8 a 10 minutos, luego Mauricio Vázquez, que también va a tener el mismo tiempo. Van a haber dos tiempos de réplica, en el cual primero va a ser la réplica Ricardo, luego Mauricio, después en el segundo la va a hacer Mauricio y por último Ricardo. Y después pasaremos a preguntas puntualmente mía a Ricardo, también mías a Mauricio y después preguntas del público. En este momento voy a cederle la palabra a Ricardo Rojas para que nos dé su posición sobre la cuarentena. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, para ir directamente al tema, espero que me estén escuchando bien. Tuvimos un problemita de audio, ¿me escuchan bien? Por lo menos yo te escucho bien. Perfecto. Un poco bajo, pero se escucha bien. Bien, yo creo que el tema se puede analizar en dos campos diferentes. Uno, si ustedes quieren, el campo más filosófico y otro, el campo más práctico, vinculado con la legislación argentina, la constitución argentina, qué se puede y no se puede hacer en el país. Desde un punto de vista teórico, filosófico, el tema de las epidemias y de problemas como este que estamos viviendo, remite a un tema de bienes públicos. Esto es, hay ámbitos donde los derechos de propiedad no están definidos y por lo tanto alguien tiene que tomar decisiones en esos ámbitos. ¿Cómo se solucionan estos temas? Habitualmente la teoría económica muestra, de Ronald Coase para acá, que lo más eficiente es definir derechos de propiedad. Lo que eso no ocurre normalmente y por lo tanto en las calles, en las plazas y en los ámbitos públicos, temas tales como la seguridad, la salubridad, etcétera, alguien tiene que regularla o visitarla de alguna manera, y si no hay propietarios con derechos de propiedad definidos, eso lo va a hacer el gobierno finalmente. Entonces, el primer punto es, tal vez la primera cuestión que uno podría afirmar es que cuanto más definidos están los derechos de propiedad, más fácil es combatir este tipo de problemas. Y eso lo podemos luego discutir. Ahora, en Argentina esto ya está definido. El Estado se hace cargo de lo que se llama el poder de policía en cuestiones tales como la salubridad, la seguridad, etc. En nuestra Constitución Nacional, esas facultades de intervenir que tiene el Estado
surgen del juego armónico de 3 artículos de la Constitución, que son el 14, el 19 y el 28. El juego armónico de esos 3 artículos lo que nos va a decir es que los habitantes tenemos derechos, que podemos hacer todo lo que la ley no prohíba, y que la ley solo puede limitar o regular los derechos individuales en la medida en que esa regulación no altere los derechos individuales. Esto es, las leyes que el gobierno dicta no pueden alterar los derechos individuales, y de ahí surge un principio fundamental en el derecho que está vinculado con todo esto, que es el principio de proporcionalidad y de razonabilidad. Las leyes tienen que ser razonables en el sentido de que para buscar un efecto determinado, en este caso evitar que se propague una epidemia o una enfermedad que mata gente, el gobierno no puede hacer lo que quiera. El gobierno tiene que tomar ciertas medidas que sean razonables. Y creo que ahí es donde se centra la discusión fundamental de esta cuarentena. El punto ¿es razonable paralizar un país con las consecuencias que esto trae por el temor a que se incremente la cantidad de muertos por un virus que evidentemente está matando gente en todo el mundo, está matando gente en Argentina y posiblemente por un tiempo más siga matando? Yo creo que en ese punto el gobierno lo que no está haciendo es un análisis de razonabilidad de la cuestión. El presidente lo dijo muy claro, hizo como una suerte de alternativa entre la economía y la salud. Dijo, primero está la salud, después está la economía. El punto es que la economía es la forma en que la gente no solo mantiene su salud, sino que mantiene su vida. Sin producción y sin proceso económico, en realidad, esta cuarentena extendida por mucho más tiempo va a producir una cantidad de muertos que tendremos que calcular en algún momento. Pero no es gratis encerrar a la gente en sus casas. La decisión de tomar, digamos, la decisión más cómoda, si ustedes quieren, para el gobierno, que es encerramos a todo el mundo por la fuerza, porque de ese modo garantizamos que cuanto menos gente esté en contacto, menos posibilidad de transmisión del virus va a haber. Deja de lado un problema que tiene una importancia similar, y es que el país, antes de empezar la cuarentena, ya estaba al borde de la quiebra. En febrero estábamos discutiendo un país quebrado, estábamos discutiendo sobre los niveles a los que se tiraba el riesgo país, el precio del dólar y una cantidad de problemas muy graves. Paralizar el país en realidad va a generar consecuencias gravísimas que van a llevar años para resolver. Y si fuera la única solución posible para evitar que Argentina se convirtiera en Italia, uno diría, bueno, analicemos la razonabilidad y por ahí es una medida razonable. El punto es que yo creo que el gobierno no lo está estudiando con esos criterios de razonabilidad. Estamos viendo que en el mundo se han tomado muchas alternativas distintas para enfrentar esto, que no pasan todas por cuarentenas y acciones coactivas, y que, bueno, probablemente muchas de esas medidas no se están tomando porque el país no tiene la capacidad económica para enfrentarlas. Digo, vemos que, por ejemplo, hoy en Alemania la cantidad de contagiados y fundamentalmente de muertos es mucho menor que la de otros países vecinos, y eso en parte tiene que ver por la rápida aplicación de test para detectar preventivamente la contaminación y de poder tratar inmediatamente a las personas que están en situación de riesgo. Hay un punto que es fundamental. Todos los que estamos aquí discutiendo esto y el presidente de la República en la Casa de Gobierno sabemos muy poco sobre esta cuestión. Hay un problema muy complejo que los políticos tienen que tomar decisiones sobre problemas que no conocen. Eso pasa en todas las áreas y frecuentemente. Y el punto es que estamos viendo también en estos tiempos que respecto del coronavirus, y como pasa con muchos otros temas científicos, la mitad de la biblioteca nos dice una cosa y la mitad de la biblioteca nos dice otra. Mientras
Uno ve por televisión que 24 horas por día nos bombardean con que si ponen un pie en la puerta de su casa nos vamos a morir todos. Vemos que en otros países están tomando decisiones muy distintas y hay científicos que están relativizando de algún modo el peligro de esta situación, comparado con el peligro de tomar medidas que lleven a la crisis económica profunda. Cuando todo esto empezó, ustedes recordarán, decían, hay una epidemia que viene, y nos decían, viene de China, pero viene de Japón, de Corea del Sur, de Irán y de Italia. Ahora resulta que pasaron los días y la cantidad de infectados y muertos en países como Japón o Corea del Sur, que fueron los primeros que alertaron sobre esta situación, han bajado considerablemente, utilizando tecnología y utilizando capitalismo, más que utilizando la fuerza bruta para encerrar a la gente. Esto tiene que ver nuevamente con posibilidades de hacer test preventivos, con posibilidades de encontrar formas razonables de que la gente entre lo menor posible en contactos unos por otros, de tener preparados los sistemas de salud para los grupos de riesgo, que no son muchos. Si uno ve la comparación de cantidad de infectados con cantidad de muertos y analiza quiénes son los muertos, advierte que la gran mayoría de los que mueren, como se dijo desde un principio, son personas que están ubicadas prácticamente en un nivel de riesgo de muerte que están respecto de una gripe común. Esto es personas de edad avanzada, personas con problemas respiratorios pulmonares, cardíacos y otro tipo. De modo que para, de alguna manera, redondear esta primera acercamiento, yo creo que desde el punto de vista legal y constitucional, el gobierno no puede tomar cualquier decisión que quiera que implique restringir derechos individuales, sino que tiene que hacerlo analizando el costo-beneficio de las medidas que toma y, sobre todo, analizando lo que va a costar todo esto en un país semi-quebrado. Uno ve, por ejemplo, que una de las primeras cosas que se hizo en China, que a nosotros nos parecía algo espantoso, era no dejar salir a la gente de sus propias ciudades. Entonces, lo primero que se hizo fue cerrar ciudades enteras. Y uno dice, mirá qué locura, una persona no puede salir de su ciudad. Hoy, en lugares donde después de 10, 15 días de encierro no ha habido ni un solo caso de coronavirus que se haya detectado, uno podría decir, no tiene mucho sentido obligar a la gente a seguir estando encerrada adentro de su casa. Hay zonas del país que podrían perfectamente abrirse para que la gente empiece a poder trabajar, a poder llevar actividad productiva y de a poco ir recuperando su vida normal. Pienso eso básicamente. Me parece que estamos viviendo una situación donde enfocamos demasiado el ejemplo de Italia o el de España, no miramos otros países que empezaron con muchos problemas y que de pronto los neutralizaron. No miramos que el grueso de los países del mundo lograron que no avance la epidemia sin tomar medidas para encerrar a la gente en sus casas. Y sobre todo, lo que habría que pensar, yo creo que a esta altura ya es tarde porque estamos en marzo, que en lugar de centralizar todo esto en estatismo, en realidad el capitalismo y la acción privada pueden actuar mucho más rápido y mucho mejor, ya sea para la distribución de testeos para detectar la presencia del virus, testeos que se pueden hacer en los lugares de trabajo. Por supuesto, todo eso implica dinero, pero haciendo nuevamente un análisis de costo-beneficio, muchas empresas probablemente prefieran invertir dinero en control de la epidemia antes que tener cerradas sus empresas y terminar inexorablemente en la quiebra, porque
y como dicen, el 12 de abril esto se va a extender por 15 días más, y el gobierno ya está diciendo que el pico va a estar ubicado en mayo, para entonces van a haber cobrado muchísimos empresarios independientes, muchísimos comerciantes, y el problema económico del país va a ser terrible. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora es el turno de Mauricio Vázquez, pero antes quiero pedirle, alguno de los dos tiene en este momento la pestaña de WhatsApp abierto, entonces le voy a pedir por favor si pueden cerrarla porque les está llegando mensajes y esto nos imposibilita un poco el audio. Así que bueno, Mauricio Vázquez, es tu tiempo. Mauricio, te voy a pedir que enciendas por favor el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Buenas noches a todos. Bueno, yo les advertí un poco antes de hacer el debate de que era un debate difícil porque en gran medida yo estoy de acuerdo con Ricardo y no estoy de acuerdo con la cuarentena como es. Simplemente creo que todo este debate se originó por algunos posteos que hemos hecho ambos, cada uno en su muro, y yo lo que hice simplemente es pararme en otra dimensión. Yo lo escuchaba a Ricardo recién y a mi entender él está parado con justicia y con mucha racionalidad y razonabilidad incluso en el terreno del deber ser. Yo simplemente me paré en el terreno de lo que es, del terreno de lo que está sucediendo hoy en día. Y en ese sentido, a mí me gustaría retrotraerme y hacer un poco de historia, aunque a priori pueda parecer que no tiene mucho que ver, pero voy a los efectos de, como decía Aristóteles, tratar de conocer el lugar para saber cuál es el marco normativo que mejor se ajusta a ese lugar, ¿no? Y me estoy refiriendo con lugar a la Argentina en particular, a esta ciudad-estado, si se quiere, a este país, a esta nación. En el año 2001 nosotros vivimos una crisis descomunal, no solo económica, sino política. Al poco tiempo pasaron 5 presidentes, de los cuales varios renunciaron, los hicieron renunciar, etcétera, hasta que llegó el doctor Duhalde a hacerse cargo de esa gran debacle política y económica. El doctor Duhalde tenía un nivel de legitimidad enorme, y acá es la primera vez que voy a usar esta palabra, pero quiero resaltar que la voy a usar más de una vez, ¿no? La palabra legitimidad. El doctor Duhalde al poco tiempo tiene un enfrentamiento en la zona de Avellaneda entre la policía bonaerense y un grupo de, llamémoslo como quieran, piqueteros, lo que quieran. De eso termina como fallecimiento, como resultado de la acción policial y el enfrentamiento, 2 muertos, Costecchi y Santillán. Costecchi y Santillán que hoy lleva su nombre la estación donde estuvieron esos enfrentamientos. Al poco tiempo, el doctor Duhalde, que venía de ser la persona que había gobernado la provincia de Buenos Aires con un nivel de legitimidad enorme, que se había constituido a los efectos en la Argentina y en el mundo como el salvador de una crisis descomunal, tal vez la peor crisis que ha vivido Argentina en todo el siglo XX. Al poco tiempo tuvo que abandonar toda aspiración política y darle curso a la llegada de lo que terminó siendo las elecciones y la llegada de Néstor Kirchner. ¿Por qué quiero decir eso? Porque la verdad que si eso hubiese sucedido en cualquier otro país, yo estoy prácticamente seguro que se hubiese resumido la muerte de Costecchi y Santillán a un hecho policial que podía ser judicializado y no mucho más, no una crisis política. Acá fue una crisis política. Entonces, si no toleramos en el año 2000, creo que esto fue en el año 2002, 2 muertos, eso ya te está señalando que la tolerancia argentina para con respecto a ciertas cosas es distinta al resto del mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo de que es o que puede ser ineficiente la cuarentena. Estoy absolutamente seguro que, tal cual dijo Ricardo, esto va a traer la profundización absoluta de la debacle económica en la que estamos hace más de una década, pero que se ha profundizado aún más en el último tiempo. Estoy absolutamente seguro de que esto va a llevar a la quiebra a los pequeños emprendimientos, a los monotributistas, e incluso se va a cargar un sinnúmero de pymes que son las principales generadoras de empleo en el país. Ahora, lo que quiero resaltar también es de que si aquí hubiese ocurrido lo mismo que está ocurriendo en este momento en España, lo mismo que está ocurriendo en Italia, a los pocos días, pero estoy absolutamente seguro que esta alianza de gobierno que tenemos hoy entre el kirchnerismo y el albertismo, por llamarlo de una manera, vuela por los aires.
y que Alberto Fernández se vería inmediatamente impulsado, constreñido, ¿cómo lo puedo decir esto? Le van a sugerir que presente la renuncia. ¿Qué quiero decir con eso? La legitimidad también es importante. Entonces, yo creo que un error que cometemos los liberales sistemáticamente es hacer nuestros cursos de acción desde el deber ser, sin trabajar, y no digo que sea el caso de Ricardo, porque a mí me consta que Ricardo, cada vez que hay una charla como esta, una charla como la que hacen ustedes, cada vez que tiene una oportunidad en Facebook, educa, hace pedagogía, pero evidentemente lo que puede hacer Ricardo ahora, lo que han hecho otros liberales a lo largo de estas décadas, no ha sido suficiente. Entonces, la tolerancia que tiene el país en este momento, es decir, la idiosincrasia, la cultura, la manera de ver el mundo que tiene el país hoy, es lo que demanda este tipo de acciones de parte del cuerpo político. Es más, yo podría decir algo peor, que Ricardo no lo dijo. El Congreso de la Nación, que es el órgano por naturaleza que está mandado a controlar al Poder Ejecutivo, ha dicho que por miedo no va a sesionar. Eso en cualquier lugar del mundo es un escándalo. Es más, si hay un momento donde el Parlamento debe sesionar, es un momento de conmoción interior como el que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros aceptamos facultades delegadas en el Poder Ejecutivo prácticamente de facto. Y digo más, de fondo la justicia no es que se mantuvo en silencio, que ya sería grave. La justicia se ha expedido a favor de lo que está haciendo Alberto Fernández. Entonces, ¿qué segunda dimensión quiero traer al debate? Primero hablé de la palabra legitimidad. Íntimamente relacionada con la palabra legitimidad está la palabra política. Y más allá del deber ser de la Constitución, en la práctica, el cuerpo político argentino, y cuando digo el cuerpo político argentino, incluyo los tres poderes, los acabo de nombrar, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y organismos inferiores de control, están todos de alguna manera de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer. Por eso es que muchas veces cuando yo doy charlas, y a ustedes les consta, chicos de Students for Liberty, o otras charlas que he dado en SEAD, en otros lugares, siempre hago un chascarrillo que no es tan chascarrillo. Cuando me preguntan de dónde emanan los derechos, y de eso Ricardo sabe mucho más que yo, hay un montón de teorías, yo siempre digo, y lo voy a decir de la misma manera en que me lo han escuchado decir ustedes, en la capacidad de esgrimir los fierros. Porque de fondo, si no tenemos la capacidad de defendernos, lo que queda del otro lado es la buena voluntad. Y la Constitución pasa a ser letra muerta. Entonces, mi mera indignación en estas semanas con respecto, y no lo digo por Ricardo, sino con respecto a otros liberales, es que hablamos de un nivel de ingenuidad como si estuviéramos viviendo en un cantón suizo. Claramente en Argentina no estamos en un cantón suizo. Entonces, las acciones, las estrategias que debiéramos nosotros, como guardianes eternos de la libertad que somos los liberales, en todo tiempo y lugar, lo que nos mandan estas estrategias es tratar de adaptarse a ese mundo en el que estamos viviendo. Y algunas cosas más que estaba notando recién de lo que decía Ricardo. Ricardo en un momento nombró también cómo el capitalismo del sudeste asiático ha resuelto esta pandemia. Cuidado, muchachos, ahí, cuidado, Ricardo, porque lo que han hecho es violar libertades individuales sistemáticamente. Es decir, las mejores estrategias que han tenido hoy en día en el mundo, los países que mejor han logrado disminuir la propagación de este virus, han sido aquellos países que han usado tecnología para saber cómo se mueven los celulares, que han intervenido comunicaciones, que han usado biodatos para saber quién tiene fiebre y quién no tiene fiebre sin que lo conozca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es más, ahora se comenta que en Argentina ARSAT, a través de esta empresa de geolocalización de móviles y de vehículos, están trabajando en conjunto para dotar al Poder Ejecutivo de la información de qué auto se mueve para dónde. El sudeste asiático lo hizo mucho antes. Yo no veo al sector privado, lamentablemente lo digo, no lo digo como un deber ser, no estoy defendiendo lo que pasa, pero yo no veo al sector privado solucionando esto. Obviamente el sector privado es mucho más desarrollado en esos países y pueden dotar al Estado de mejores test, etcétera, etcétera. Pero después de nuevo, Ricardo dice, y estas palabras son mías, en un mundo ideal es el privado el que más le conviene atacar la pandemia antes de tiempo por 10.000 razones. Yo coincido. Ahora eso es el deber ser. Y ahí hay un error que cometemos a veces los liberales. Nos encanta Hayek
hasta que no nos gusta el proceso de la evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Hayek te dice, son evolutivas las instituciones que nos damos a nosotros mismos y nos pone como ejemplo el lenguaje. Ahora, si hay una institución que ha evolucionado y se ha sostenido y tiene enormes índices de prestigio a lo largo y ancho del mundo, es la institución del Estado. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, debiera ser el privado, caemos, a mi entender, y lo digo con el máximo respeto, en el problema que tienen los ANCAPs. Les gusta Hayek hasta que entran en el mismo constructivismo que no nos gusta. Yo no sé si los privados podrían o no resolver esto. Teóricamente sí, uno hace una matriz de incentivo y dice, bueno, hay mejores incentivos para que con mayor eficiencia, etcétera, etcétera. Ahora no pasó. Estamos en el 2020 y no ha sucedido. Y usted me puede decir, bueno, no ha sucedido porque otros lo impiden. Todas las instituciones han logrado en algún momento vencer algún tipo de impedimento, incluido el lenguaje. Entonces, desde el deber ser yo no puedo decir algo distinto a lo que dice Ricardo. A mí vivir en el Valle de Galt me encantaría, pero no sucede. Entonces, mientras no sucede, tengo que incorporar las variables evolutivas que devienen del evolucionar de este bichito que somos los homínidos. Y ahí hay dos puntos que siempre dejamos de lado, la rosca política y la legitimidad. Porque en última instancia, para ir cerrando el argumento, si hay algo que deja en claro Buchanan, es que los políticos son cortoplacistas y que tienen una matriz de incentivo. No es que son unos delirantes totales. Su matriz de incentivo no está pensando en el bien común. Está pensando en su propia supervivencia. Ahora, lo que yo me permito agregar, por más que sea polémico, es que a veces la propia supervivencia del político hace al bien común. Y les voy a poner algo ejemplar. Y no porque estoy de acuerdo con Alberto Fernández. Acabo de sacar 3 notas en tándem. Una estoy esperando que la publiquen en Infobae, criticando todo lo que se está haciendo. Pero si Alberto Fernández mañana actúa igual que Bolsonaro, que se está haciendo el gracioso acá en Brasil, o actúa igual que AMLO, 2 de los presidentes que los liberales han mostrado en un montón de posteos que son la vanguardia de la defensa del mercado versus la pandemia, etcétera, etcétera. En este momento AMLO está siendo escrachado en todo México y son varios los estados que ya no le obedecen. En Brasil, Bolsonaro, con las acciones que acometió, justas o no, a mí me parecen razonables, pero las acciones que acometió han logrado por primera vez en todo el siglo XX que casi el 95% de los gobernadores del Brasil no le atiendan el teléfono. Llevó al Brasil a una situación prácticamente de sedición. ¿Ustedes se imaginan lo mismo acá? ¿Qué pasa si mañana Alberto Fernández se ve obligado a dimitir y queda, por cómo funciona nuestra Constitución, que tiene esa falla histórica con respecto al vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner al frente de esta pandemia? O al frente de la economía por los próximos 3 años. Digo, no sé qué podría pasar, es contrafactual, pero no es tan sencillo el debate. A eso iba simplemente con esto. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, para los que recién se están sumando, el debate de posiciones sobre la cuarentena, nosotros vamos a dar el espacio de preguntas del público y van a ser sobre el final. Así que les pedimos, yo les voy a decir un poco antes, cuando lleguemos a ese momento, que empiecen a hacer las preguntas, así lo hacemos de manera ordenada y podemos responderlas todas o por lo menos casi todas. Ahora llega el momento de la réplica y es el momento de Ricardo Rojas, en el cual tiene 3 minutos, pero aparte de ser una réplica, puede ser también expandir un poco más el pensamiento del primer bloque. Ricardo, es suya la palabra. Bueno, gracias. En realidad hay muchas cosas, obviamente, que compartimos con Mauricio. Yo quisiera detenerme por ahí en un par de las cosas que dijo. Una que es cierto, y hace poco también escribía sobre cuáles son los incentivos de los políticos versus los incentivos de la gente. Y Buchanan lo explicó muy bien, ¿no? Es decir, el político es alguien que quiere evitar un problema hoy y pasarle las consecuencias de la medida que tome al presidente que venga. Y por lo tanto, eso es lo que está haciendo obviamente Fernández. Fernández lo que no quiere es tener muertos hoy, no quiere ni correr el riesgo de que haya muertos hoy. Y si esto implica un descalabro económico, por un lado, el peronismo ha sido campeón de echarle culpas a terceros, con lo cual encontrarán a quien echarle la culpa. Y en segundo lugar, lo estirarán hasta que venga el gobierno que viene. Ahora,
Eso es lo que hacen los políticos en general. Y hay una diferencia entre un político y un estadista, ¿no? Que el estadista en realidad no está mirando el corto plazo y cómo resolver su propio problema actual, sino mirar qué es lo mejor hacia adelante para, todo, para la comunidad en general. Yo creo que de eso no tenemos, desgraciadamente, nada, ni ahora ni lo hemos tenido en muchísimo tiempo. Y por eso es que cuando uno analiza los temas de razonabilidad o legitimidad, los analiza en términos de que el gobierno no quiere perder poder, porque también convengamos, si esta cuarentena empieza a durar mucho tiempo más y empieza a haber abastecimiento de comida y la gente no está cobrando sueldos, no está ganando plata, va a haber un alzamiento general en el país. Cuando se estuvo discutiendo hace unos días, se sigue discutiendo si debería o no declararse el estado de sitio debido a este asunto, en realidad no se lo está pensando por el virus, se lo está pensando por qué va a pasar con la gente cuando se canse de estar encerrada en su casa y quiere empezar a tener algún tipo de solución, porque hoy es todo perfecto y los que viven en barrios acomodados, bueno, están en su casa y mirando televisión, pero el que vive en una villa y está metido en el barro y está obligado a no moverse de ahí durante 40 días y no puede salir a trabajar y en la defensa de la villa se están quedando sin fondos. Va a tener problemas. El capitalismo, en lo que contribuye el capitalismo a todo esto es en soluciones. La vacuna contra el coronavirus o los test más baratos para poderlo detectar, o incluso como en Corea del Sur, que ya tienen una app en los teléfonos para hacer un primer testeo en la gente. Eso es producto del capitalismo, no es producto de ningún gobierno. Los gobiernos no crean estas cosas. En todo caso, los gobiernos después le sacan plata a la gente para ir a comprar esas cosas. Y lo que uno está viendo por las noticias que escucha es que muy probablemente la vacuna contra el coronavirus va a aparecer dentro de no mucho tiempo y la van a hacer laboratorios privados, no va a salir de ningún ministerio de salud. De modo que esto a la larga o a la corta, la solución va a venir por la tecnología, no va a venir por órdenes de ningún gobierno. Y creo que me excedí de los 3 minutos, pero básicamente esos 12 puntos quería marcarlos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Mauricio, ¿es tu espacio para réplica o para explayarte un poco más sobre tu posición inicial? No es réplica, es simplemente hacer dos focos. Yo recuerdo un paper que leí cuando estaba estudiando ciencia política que decía que en gran medida era muchísimo más eficiente justamente para todo esto que señala Buchanan tener dos tipos de gobierno. O un tipo de gobierno fundado en una mafia o un tipo de gobierno fundado en una autocracia. ¿Por qué? Porque el autócrata sabe que va a estar mucho tiempo en el poder. Por lo tanto, todos esos incentivos de corto plazo no los tiene. Es automático. Y segundo, un mafioso actúa igual. Un mafioso puede cuidar un territorio muchísimo mejor que un político porque sabe que al no estar obligado por elecciones se va a quedar, entonces probablemente los bienes públicos que reparta sean de mayor calidad. Incluso pueden ser seguridad, defensa, insumos, lo que quieran. El juego de la democracia te pone a tiro de las elecciones. Entonces, a veces los liberales tenemos que tener mucho cuidado porque en la búsqueda de la eficiencia en el gobierno no entendemos que estamos rozando casi autocracias. Porque mientras haya una democracia que tenga como inherentemente a su esencia la alternancia en el poder, los incentivos van a ser de corto plazo. Luego podríamos hablar de la teoría institucional, cuál es la importancia de los partidos políticos y cómo la institucionalización de los partidos puede traer que esos incentivos sean de más largo plazo, etcétera, etcétera, pero hay que tener cuidado con eso. Cuando los políticos tratan de responderle con responsiveness y responsabilidad a la ciudadanía, de alguna manera están garantizando el funcionamiento de la democracia, aunque no nos gusten. Si el político no puede ganar elecciones, no es político. Y segundo, otro cuidado. Y acá, suerte que estamos entre amigos liberales, porque esto a veces lo digo, pero off the record no me gusta que haya uno o algún adversario escuchando este argumento. Pero si uno va a estudiar cómo creció Corea del Sur, lo estamos usando como ejemplo últimamente todos nosotros los liberales, todos.
Si uno se mueve en Corea del Sur en los últimos 30 años, se va a encontrar con una autocracia que violaba todos los derechos habidos y por haber que nos gusten a los liberales. Y cuando uno pone el foco en empresas de primera línea que hoy compiten en el mercado, que inundan con sus productos que son excelentes, que compiten contra los mejores productos del mundo y que son de manufactura coreana, detrás encontramos al Estado coreano financiándolos, fundándolos, dándole contratos porque la mayoría de las empresas coreanas antes se dedicaban a la manufactura bélica. De nuevo, voy al terreno del deber ser versus el terreno del es. Cuando nos ponemos a ver las grandes empresas capitalistas del mundo hoy y ponemos la lupa, o encontramos directa y exclusivamente fundaciones la fundación hecha por el Estado de turno, o cuando menos crony capitalismo, pero de manual. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque yo también quiero un mundo de privados que compiten, que no son el hijo de, el tío de, y que no tienen contratos de. Todos queremos eso. Pero en el deber ser existe. En el ser, cuando ponemos la lupa, todos de alguna manera, no sé si todos, pero una gran mayoría han necesitado al Estado detrás. Y eso ha pasado en un debate en el que yo participé como oyente hace un año atrás, si no me equivoco, y la izquierda que estaba presente lo dijo y quedamos como así parados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por lo demás estoy muy de acuerdo con lo que dice Roja. Muchas gracias, Mauricio. Ricardo, ¿es el segundo momento de réplica o para explayar su posición inicial o la de la primera réplica? Sí, primero una cosa solamente, una curiosidad, ¿no? Creo que decía Mauricio al principio de todo es de los que buscan un gobierno autoritario es el más eficiente. No se olviden que también dentro de esos ejemplos se pone a la monarquía, ¿no? Y que curiosamente hay muchos anarcocapitalistas que consideran que la monarquía era un buen sistema de gobierno, porque el rey en realidad tenía mucho cuidado de que las cosas se hagan bien, porque el país era prácticamente de su propiedad. Lo cual le parecía una contradicción que los liberales deberemos discutir alguna vez. Ahora, yendo al ser y no al deber ser, que si nos metemos en esa discusión, entonces tenemos que admitir que la democracia en Argentina es un chiste. O sea, no, yo no puedo hablar de democracia como alternancia y el votante que piensa su voto y que no lo va a votar a Fernández si no hace las cosas bien. En Argentina la gente es arriada a votar con la boleta en el bolsillo y en realidad vivimos en un sistema autoritario al que le dicen democracia. Eh, y eso es un punto más de problema dentro de toda esta cuestión, porque en realidad los partidos populistas que nos vienen gobernando han sido muy buenos para manejar los medios y el poder para terminar haciendo las cosas que quieren hacer. Y por eso que sus discusiones no pasan por el deber ser, sino por la discusión de poder con los otros grupos de poder. Y eso creo que le genera un problema adicional a la Argentina, porque en realidad yo creo que en los ámbitos del gobierno no están discutiendo cuál es la forma de combatir el virus, produciéndole la menor cantidad de problemas posible a la gente y no destruyendo el sistema productivo. Están diciendo cuál es la mejor forma de solucionar este problema y no tener problema nosotros, el grupo que están gobernando. Y eso que ha sido así en Argentina, creo que es uno de los problemas más serios que tenemos, y por eso es que hay que ponerle, los que podemos entender estas cosas, tenemos que ponerle el ojo y tratar de controlar de la mayor manera posible que justamente las decisiones que toma el gobierno no caigan en la irracionalidad. Y por eso yo no encuentro ningún motivo. Miren, los jueces están resolviendo causas a través de las páginas de internet, los empresarios están teniendo reuniones a través de Skype, en todos lados se pueden juntar y seguir trabajando. El Congreso cerró sus puertas en medio de una crisis grave, donde el Poder Ejecutivo por su propia cuenta está tomando decisiones gravísimas para los derechos individuales, y al Congreso ni siquiera se le ocurrió decir, bueno, armemos una plataforma como esta que estamos compartiendo ahora,
y sesionemos y tomemos algunas decisiones para que el gobierno no haga lo que quiera, en este caso, controlémoslo. Eso me gustaría también verlo y no lo estamos viendo. Creo que ya estoy diciendo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, es el segundo espacio de réplica, o también para explayarte un poco más, Mauricio. Mirá, el gran problema gran problema con la Argentina es que es un buen país para analizarlo si viviéramos afuera, ¿no? Cuando estamos adentro es más difícil. Lo cierto es que la democracia argentina tiene un montón de falencias. Su ley electoral, básicamente, es un gran problema. Yo estuve en El Salvador dando clases hace muy poquito, hace menos de un mes y medio, y ellos, por ejemplo, tienen una boleta abierta y cruzada por la cual vos podés votar cualquier candidato uninominalmente de cualquier partido en simultáneo, una cosa que acá sería ingeniería nuclear, y acá no sucede, no se debate. Ahora, también le puedo decir que desde la vuelta de la democracia hasta acá hemos tenido alternancia electoral. Eso no es menor. No hemos tenido, por ejemplo, un unicato como fue el PRI durante casi 70 años en México. En 2015 pasó el milagro político de que ganó una alianza de gobierno a el monolito de poder que había en la Argentina y ganó en las 3 jurisdicciones más grandes del país. Quiere decir que algo todavía de eso funciona. No quiere decir que esté bien y no lo estoy defendiendo. Soy muy crítico del sistema. Hay un montón de barreras y las ha vivido un candidato liberal hace muy poquito. Desnudó las barreras que hay para presentarse porque no tenés un partido, porque la cantidad de adherentes que necesitas son imposibles, porque la ley de financiación pública es absolutamente oscura, etcétera, etcétera. Pero es pur si muove. Todavía hay cosas que no nos convierten en una dictadura ni en un unicato. Ahora, de fondo, y con esto me gustaría terminar, lo que desnuda el debate entre Ricardo y lo que desnuda mi posición es que los liberales tenemos que remangarnos, a mi entender, salir del deber ser y empezar a hacer política. Y hacer política tiene un montón de niveles. Puede ser un meme para desnudar lo ridículo de lo que se está haciendo hoy, puede ser un cacerolazo, puede ser juntarse a tomar mate, puede ser fundar un partido, es juntar legitimidad, educar, ser pedagogos. Y ser pedagogos no solamente con eso que está ahí atrás, que son los libros, porque no todo el mundo accede a eso, no tiene tiempo ni le interesa, sino con una guitarra, con una canción, con una poesía, con cultura, con escultura, de la misma manera que la izquierda ha generado. Y con esto cierro, prometo. Un contexto en el cual se puede hacer absolutamente cualquier cosa si se gobierna con la izquierda. Bueno, los liberales no vamos a permitir que se haga cualquier cosa, pero si queremos que se haga algo mínimamente liberal, tenemos que aceptar que existe un espacio público y que existe la política, incorporarla a nuestro discurso y incorporarla a nuestras prácticas y desde ahí lograr el poder, dejar de tenerle miedo al poder, como no le tuvo miedo al poder Alberdi, como no le tuvo miedo al poder Mitre, como no le han tenido miedo al poder todos los liberales que nos llenamos la boca siempre mencionando. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, esto es una pregunta para Ricardo. ¿Una sociedad anarcocapitalista puede hacer frente a una pandemia? Bueno, tendría que hacerlo, porque en realidad si no existiera gobierno, los virus seguirían existiendo y obviamente la gente tendría que organizarse de algún modo para resolverlo. El tema es que cuanto más definidos están los derechos de propiedad, mayores posibilidades de tomar decisiones, incluso de generar exclusiones y hasta de tomar decisiones antipáticas. Si hablamos de legitimidad, cuando uno ejerce su propio derecho, está más dispuesto a hacer cosas que en realidad no le gusta que se las estén imponiendo. Ahora, uniendo tu pregunta con lo último que dijo Mauricio recién, yo creo que hay algo que es fundamental. No tenemos que mezclar los dos niveles. Uno es el nivel de la discusión filosófica. Si nosotros queremos cambiar el paradigma, yo creo que el paradigma del gobierno limitado y la supremacía de derechos individuales con un gobierno monopólico, pero limitado, es un paradigma que está agotado, a mi entender. No creo que tenga en ninguna parte del mundo posibilidad de existir como originalmente se quiso que existiera. Si queremos pasar al nivel posterior, que implica distribución de derechos de propiedad, hay un camino larguísimo para hacer, un camino que primero tiene que ser teórico y que luego tiene que ser práctico, pero mientras tanto, como decía Mauricio, vivimos en este mundo, vivimos en este país y hay que hacer cosas acá.
y uno no puede, uno tiene dos alternativas: encerrarse en su casa y decir, avísenme cuando seamos anarcocapitalistas, mientras tanto voy a dormir, o tratar de defenderse en el ámbito donde está. Y por eso creo que un partido político que defienda ciertas ideas de gobierno limitado, o que está faltando en Argentina hace muchísimo tiempo, es muy necesario. Obviamente no va a ser un partido anarquista, sino un partido anarcocapitalista sería tan ridículo como un partido comunista, porque ninguno de los dos estarían de acuerdo con la constitución vigente, y los partidos políticos son para aplicar una constitución que ya existe. De modo que sí hay espacio para un partido liberal, y ahí se pueden encontrar muchas respuestas. Pero si algún día se lograra pasar a ese nuevo estadio, estaríamos en una discusión absolutamente distinta de esta. Probablemente la pregunta que me hiciste ni siquiera se plantearía, porque no habría otra. Ya no existe más gobierno. O sea, o nos organizamos y nos resolvemos el problema, o nos morimos todos. Es decir, ya no habría una alternativa de que alguien venga y me dé orden. Pero para eso, antes de llegar a eso, tenemos muchísimo tiempo para actuar dentro de la constitución que existe hoy, desde una visión liberal y con un partido político liberal. Creo que ese sería el mensaje más importante que tendríamos que dejar hoy. Muchas gracias, Ricardo. Mauricio, ¿cómo puede un gobierno limitado hacer frente a una pandemia? Bueno, en primer lugar, como te decía antes, incorporando a los otros poderes del Estado a la toma de decisiones. Eso ya sería muy importante. Aceptando de que el Congreso tiene un rol de control y no solo esto es un problema del poder, porque además hay un error en tu pregunta, pero es un error que lo cometemos todos. Es un error válido. Cuando nosotros decimos gobierno, estamos pensando siempre en el poder ejecutivo. Para los liberales, después de las revoluciones sangrientas que hemos llevado adelante, en las cuales dejamos la vida para poder tener poderes que controlan al poder, bueno, ya el poder ejecutivo no es solamente el gobierno también es el poder judicial y el gobierno también es el poder legislativo. Entonces, primero que nada, los tres poderes debieran estar siendo convocados. Segundo, bueno, hay un problema de fondo que hasta que llegue ese mundo que es deseable, que decía Ricardo recién, pero que hasta ahora no ha sucedido, es un problema de coordinación entre individuos. Y la libertad no puede ser plena en el ámbito de lo público, porque así como mi mamá se quedó adentro durante toda la cuarentena por miedo a contagiar a sus vecinas, su vecina de al lado estaba tomando mate con la de la otra cuadra. Entonces, digo, el problema de coordinación frente al bien público a veces implica la coacción. Entonces, simplemente yo me hubiera quedado bastante más tranquilo si por lo menos se hubiese respetado la Constitución, si esto se hubiese hecho con la herramienta que prevé la Constitución, porque tal cual dijo Ricardo, estamos con una especie de estado de sitio de facto, donde la Corte Suprema se expidió simplemente para aplaudir, y en ese estado de sitio de facto ya no hizo falta sacar los tanques a la calle porque el Congreso decidió que tenía miedo de sesionar. Miren, de nuevo, como decía al principio, en un país como Argentina, y recordando a Hayek en este sentido de la evolución, ya con que los tres poderes hubiesen intervenido y la oposición, en vez de salir con videitos a aplaudir la decisión del presidente, hubiese ejercido el rol que el 40% de la población le demandó en octubre, que es el de controlar, ya estaríamos casi en términos comparativos en un cantón suizo. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta, o mejor dicho, les voy a pedir un comentario a cada uno de los dos ponentes, pero ya les voy pidiendo a todos los asistentes a nuestro evento que si tienen preguntas para hacerles, puedan hacerla desde ahora hasta que terminan de contestarme lo que les voy a preguntar. Así las vamos leyendo y se las vamos preguntando. Mauricio, si tuvieras al presidente Alberto Fernández enfrente, ¿qué le dirías que debería hacer? O mejor dicho, ¿cuáles serían tus posiciones respecto a lo que viene haciendo? Bueno, depende en el rol que me hubiese ubicado. Yo tuve la oportunidad de asesorar políticos en más de una oportunidad. Si yo le tengo que decir al presidente que en términos políticos está haciendo bien o mal las cosas, le diría que está haciendo bien las cosas. Porque en términos políticos es un presidente que llegó muy, pero muy deslegitimado
porque los votos se lo trajo su vicepresidenta y se encargó de limarlo, como se dice en política, hasta hace 15 días, hoy saca una tapa de noticia vestido como Superman. Quiere decir que ha logrado posicionamiento, como decimos en la jerga, y segundo, legitimidad enorme. Ahora, terminado de haberle dicho eso, le diría, tené cuidado porque la legitimidad no es eterna, este es un país que tiene muy poca memoria, y en diciembre, cuando los muertos te lo case, la tremenda crisis económica, tu propia alianza de gobierno te va a salir a picar boleto de cara a las elecciones de 2021. Ahora, eso se lo estaría diciendo como asesor, no como licenciado en ciencia política ni como liberal, se lo estaría diciendo como un asesor político. Como liberal le diría que dejemos sistemáticamente de erosionar el Estado de Derecho, porque a la larga, si pensase como un estadista, tal cual decía Ricardo, lo que tenemos enfrente es lo que marca esta ONG latinoamericana, que es Latinbarómetro, un descreimiento sistemático de las instituciones de gobierno en toda Latinoamérica, pero especialmente en Argentina, que es el país que desde el 83 hasta acá más ha sufrido el retraimiento de la ponderación democrática, sobre todo en el segmento que representan ustedes. Los jóvenes cada día más sospechan de sus políticos y de la democracia para solucionar los problemas. Muchas gracias, Mauricio. Les recuerdo al público que pueden hacer las preguntas en nuestro Facebook y ahí vamos a estar respondiéndolas en unos minutos. Ricardo, en tu caso puntual, también, si tuvieras al presidente Alberto Fernández enfrente y te convocaría, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían tus consejos o cuál sería tu posición sobre lo que viene haciendo? Lo primero que le diría que acuerde, porque él de economía sabe, yo trato con él en el pasado algunas veces, y él, como todos los políticos, saben que ciertas consecuencias económicas de los actos de gobierno son prácticamente inevitables. Entonces yo lo que le diría es que deje de minimizar esta cuestión de la economía como alternativa a la vida, ¿no? Que obviamente, bueno, ¿qué hacemos? ¿Salvamos personas o salvamos al vil empresario que se quiere enriquecer? Está bien, ese es un discurso peronista que le puede servir, como decía Mauricio, para legitimarse en el poder, pero le diría que se dé cuenta que si lo quiere decir por un discurso político y eso le sirve para que pueda seguir creciendo o manteniendo su, digamos, su imagen positiva, que lo haga, pero que sepa que cuando actúe debería actuar de una manera diferente, porque no puede dejar que el país se destruya, porque es muy fácil destruir económicamente un país, es muy difícil volverlo a construir, y eso hemos tenido experiencias muy dolorosas en Argentina, de modo que deberíamos tratar de evitar llegar a eso. Ya a fin del año pasado ya estábamos discutiendo que estábamos al borde del abismo, y dejamos esa discusión por este problema, pero cuando este problema termine vamos a volver a esa discusión y nos va a encontrar en una situación mucho peor que la que estábamos en diciembre. Por lo tanto, yo lo que le diría es que tenga en foco eso más que la pandemia. Porque la pandemia ni siquiera él la va a enfrentar, es un problema que lo están analizando los médicos y los especialistas. Él toma ciertas decisiones, pero que tenga en cuenta que sus decisiones no solo se vinculan con un virus, sino que se vinculan con muchas cosas que no puede dejar de pensar. Muchas gracias, Ricardo. Seba Luna nos pregunta, ¿qué opinan del caso de Corea del Sur? Mauricio. Bueno, un poco ya lo hablábamos y lo hemos también sacado como tema en alguna charla de Students for Liberty. Mi preocupación ha sido a lo largo de los últimos años que la confluencia de democracia de masas, estado de bienestar, intermediación mediática masiva y tecnología creciente iba a llevar a las peores distopías que los chicos ven ahora en cualquier película y Ricardo y yo hemos leído en libros de ciencia ficción. Y Corea del Sur hoy, que está siendo aplaudida por todo el mundo, y no solo Corea del Sur, sino también Japón, e incluso se aplaude a China, lo que estamos dejando de fondo es que la tecnología también debe tener cierta ética y cierta moral.
Ahora es un problema porque la verdad que en términos políticos, Corea del Sur ha sido muy eficiente en dar ese bien público a bajo precio que tanto nos gustan los liberales. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y empezar a generar un discurso muy sólido con respecto a qué está bien y qué está mal, más allá de que la tecnología la genere un privado o un público. El problema es cómo se usa. Y la verdad que estamos llegando bastante tarde y me da bastante tristeza que lleguemos tarde porque en todo eso que está ahí atrás hay un montón de distopías que ya auguraban lo que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, Mauricio. Lo mismo le pregunto, Ricardo, ¿qué opina del caso de Corea del Sur? Bueno, a ver, en términos políticos, obviamente coincido con Mauricio, no solo Corea del Sur, también Taiwán, también Singapur, hay un montón de ejemplos de países que los liberales solemos tomar como ejemplo. Si uno piensa en Singapur, está como uno de los principales países en el índice de libertad económica, y sin embargo su régimen político es un régimen bastante con muchos problemas y muy discutible. Ahora, yo lo que quisiera es enfocarme en el problema del coronavirus respecto de Corea del Sur o los países de la región. Como decía hoy, Corea del Sur fue uno de los primeros países infectados y es un país que hoy tiene muy baja cantidad de gente con virus y muy pocos muertos. O sea que algo hizo. Habría que estudiar en profundidad qué y lo tendrán que estudiar los especialistas. Taiwán lo mismo. Taiwán, ustedes saben que la isla de Formosa es reclamada por China, con lo cual Taiwán es mala palabra en todo el mundo porque cualquiera que tenga tratos con Taiwán es repudiado por China y no puede tener tratos con China. Por eso Taiwán no forma parte de la Organización Mundial de la Salud, ni acató ninguna de sus recomendaciones, ni tuvo una política propia en este tema, totalmente aislada y al margen del resto del mundo. Y prácticamente no tuvo cuarentena, y prácticamente no sometió a la gente a estas cuestiones, y estaba en una zona compleja, eh, por los tratos comerciales que tiene con Japón, con Corea del Sur y con otros países de la región, donde sí había coronavirus. Yo creo que esos son ejemplos que, más allá de lo político, los que tienen que tomar decisiones aquí deberían estudiar, porque en realidad posiblemente ellos estén haciendo algunas cosas que se podrían copiar. Como decía, algunos de estos países ya han desarrollado apps en los teléfonos para poder detectar el virus o poder detectar los síntomas. Han generado sistemas de cuarentena selectiva o de solamente encarar a las personas que están en situación de riesgo. Creo que esas cosas deberían ser examinadas. O sea, preguntarse por qué Corea del Sur y Japón de pronto dejaron de tener coronavirus, han bajado sensiblemente sus niveles, qué es lo que hicieron para llegar ahí. Yo no podría opinar técnicamente sobre esto porque no soy especialista, pero creo que es algo que sí se debería hacer, porque nosotros estamos permanentemente pensando y contabilizando muertos de Italia y España, pero no son los únicos lugares donde hay el virus, y en otros países han reaccionado de otras maneras y tienen bajos niveles de contaminación. Creo que habría que examinar todas las situaciones. Mauricio, ¿querés acotar algo? Simplemente lo escuchaba Ricardo, me quedaba pensando que a grosso modo, a grosso modo, lo digo con mucha prudencia, porque la verdad que analizar una crisis mientras va sucediendo no es lo mejor, pero a nosotros nos gusta que Corea del Sur no restringió las libertades de la manera grotesca en que lo hizo la Argentina, es decir, no nos quedamos encerrados. Pero eso es por su nivel tecnológico. Pero si uno hace una comparación vis a vis, ellos han podido no cometer la atrocidad de encerrarte en tu casa porque de alguna manera te tienen tan controlado y violan tanto tu libertad individual continuamente que lo pueden hacer de una manera más eficiente. Ahora, en términos relativos, la violación de libertades es similar. Obviamente no tiene el mismo impacto en la eficiencia económica, desde ya. Ahora, la cuestión de fondo me parece que es la que sería lindo a futuro poder debatir, porque lo mismo va a pasar con respecto a las libertades individuales conforme se avance tecnológicamente, pero sigamos teniendo problemas como el terrorismo. Bien, relacionado a esto, Camila Benítez nos pregunta, ¿estamos en un punto de inflexión? ¿Cambia el paradigma político post-coronavirus? Ricardo. Me parece que el cambio de paradigma en algún momento debería producirse. No creo
no me parece que vaya a ser por el coronavirus. Es decir, depende de que hasta dónde llegue digamos, este problema, ¿no? Ojalá estemos, como dicen algunos países de Europa, llegando en Europa al punto de inflexión del virus para dentro de un par de semanas y que a partir de ahí empieza a resolverse el problema. Si eso es así y en el resto del mundo también empiezan a bajar los niveles de infección, quedará en la historia como el SARS y como otros virus que anduvieron en algún momento y provocaron problemas. Esto no creo que cambie paradigma. Lo que sí que creo que ocurre cada vez que hay un problema de estos es que en el mundo y también en Argentina, los gobiernos empiezan a tener nuevas cuotas de poder que antes no tenían y se empiezan a dar cuenta que pueden hacer un montón de cosas que antes no se animaban a hacer, pero que ahora las hacen y las hicieron porque todo el mundo estaba aterrorizado por el coronavirus. Pero mañana, cuando el coronavirus ya no esté, van a tener el antecedente. Nosotros ya lo hicimos una vez. Y ese tipo de decisiones acumulativamente le van dando justificativos a los gobiernos para ser cada vez más autoritarios. Y desde ese punto de vista sí me preocupa algunas cosas que hace este gobierno. Gracias, Ricardo. Mauricio. Es muy difícil responder eso. Mira, pensaba justamente esta tarde, ¿no? En 1913 matan a Ferdinand de Saussure. Un año después tenías la Primera Guerra Mundial. O sea, los impactos de cosas mínimas en el escenario internacional son impredecibles. Ahora sí, comparto con Ricardo la idea de que esto de alguna manera le mostró a mucha gente malintencionada que es bastante sencillo generar caos, que es bastante sencillo generar miedo, y que ese miedo ha resultado, como a lo largo de toda la historia, en que las masas apoyen cualquier cosa. Eso como lección, y si me la tengo que jugar, te diría que eso va a traer consecuencias, sin lugar a duda. Segundo punto, lo que hablábamos hace un ratito, la eficiencia del Estado, que a mi entender es en lo único, tal vez es en lo único que más estoy en desacuerdo con Ricardo. Él dijo en un momento que el monopolio de la fuerza coercitiva en una unidad política está deslegitimada como algo agotado. A mi entender está más fuerte que nunca. En el mundo está más fuerte que nunca. Es una institución que no está siendo debatida, salvo por los extremos. Un extremo de izquierda o un extremo liberal. Tal vez te entendí mal, Ricardo, tal vez te entendí mal. Pero si en eso que entendí, para mí no comparto. Entonces, digo, con avance tecnológico como el que tenemos hoy para poder controlar a los individuos, y esta demostración de fuerza que acaba de tener el Estado en todo el mundo, y si le tuviera que contestar a la compañera que lo consultó, digo, sí, esto va a traer consecuencias. Ahora, no olvidemos algo más y aprovecho la oportunidad. El coronavirus surgió justo en un momento en el cual el precio del petróleo en el mundo estaba bajando por un desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia. Ese problema geopolítico en esa latitud ahora tiene también un problema geopolítico originado por la deslegitimación que estaba obteniendo China en el mundo. Si yo tuviese que decir, como fanático que soy de las relaciones internacionales, hacia dónde mirar, diría, miren para ese lado porque por ahí va a venir un chiste hermoso. Gracias, Mauricio. Ricardo, ¿querías acotar algo? No, sí, que me parece bien lo que decía Mauricio, porque posiblemente me expresé mal. Yo no digo que la idea del gobierno con monopolio de la fuerza esté agotado en el sentido de que tienda a desaparecer. Está más fuerte que nunca. Lo que yo digo es que la idea liberal de que puede existir un gobierno con monopolio de la fuerza, pero que se limite y que pueda ser limitado por los check and balance y por la acción de las distintas instituciones y de las personas y de la supremacía de los derechos individuales, eso ya prácticamente no funciona en ninguna parte del mundo. A eso me refería, y por eso es que creo que los liberales deberían estar pensando en un sistema diferente. Ahí yo apunto a los anarcocapitalistas, empiecen a pensar en otros tipos de relaciones políticas para mejorar, para dar un paso. En el siglo XVIII esa idea de los americanos fue magnífica para cerrar las monarquías autoritarias y los imperios. Hoy, 200 y pico años después, posiblemente ya no pueda funcionar del mismo modo. A eso me refería, ¿no? Obviamente los gobiernos monopólicos son más fuertes que nunca en el mundo. Muchas gracias, Ricardo.
Ahora otra pregunta, y en esto me permito hacer una síntesis porque eran similares. Paola y Julián preguntaron algo parecido. Es muy probable que se extienda mucho más la cuarentena. Y sobre todo, estamos a las puertas del invierno. Si esto continúa, si, bueno, el invierno es inevitable, cosa que probablemente en Europa o en el norte de América no esté sucediendo, como por ejemplo en Estados Unidos, que están entrando en la primavera y luego en el verano. ¿Cómo ven el escenario, tanto político, social y económico, en el caso de seguir extendiéndose la cuarentena y teniendo el invierno y la posibilidad de que esto siga transmitiéndose por una cuestión simplemente de que estemos en el invierno? Ricardo. Bueno, se podría prohibir el invierno por un año y eso tal vez se ayudaría. No, pero creo que es un problema muy complicado. Normalmente se dice que los virus se mueren con el calor y que se fortalecen con el frío. Y desde ese punto de vista, en Europa tienen la expectativa de que dentro de un par de meses va a subir la temperatura y eso puede ayudar. Nosotros tenemos el problema de que acaba de bajar la temperatura y no solo vamos a tener el coronavirus, sino que va a aparecer la influenza y los virus que existen todos los inviernos, que matan, entre paréntesis, muchísima más gente. Hoy discutía en internet con alguien que me decía que no, la gripe común no mata a tanta gente. Entonces me puse a investigar un poco en los portales serios de medicina cuánta gente muere por influenza directa o indirectamente. En Argentina son como 30.000 por año. Imagínate, si hubiera 30.000 muertos de coronavirus en Argentina, se explotaría por los aires. Sin embargo, todos los años mueren miles de personas directa o indirectamente por la gripe y a nadie se le ocurre decir nada ni hacer nada, es como algo normal. Pero al coronavirus le vamos a agregar la gripe común, que va a matar gente también. Y le vamos a agregar el invierno. Hoy la gente que la pasa mal que mal, está en el calor, no tiene frío, pero cuando empieza a hacer frío y está la gente en la calle o en un lugar inhóspito haciendo cuarentena, esto va a ser complicado. Por eso yo creo que el gobierno va a tener que tomar el 12 de abril, que es cuando vence esta nueva extensión de la cuarentena, va a tener que tomar decisiones para empezar a ir aflojando con la cuarentena, porque si por el contrario la hace, digamos, más profunda, como algunos dicen, para evitar el problema de que puedan incrementarse la cantidad de muertos, el problema va a ser muy, muy grave, pienso yo. Y bueno, eso es algo que, decíamos, es lo más preocupante, porque en realidad 2 semanas que la gente esté encerrada es un problema, pero se puede sortear. Ahora va a ser un mes, y después van a ser no un mes, sino 2 meses, y empieza el invierno, y por ahí el virus se fortalece con el invierno, vamos a estar en un problema serio. Muchas gracias, Ricardo. Mauricio. A mí me tocó ser funcionario público en una obra social que es la más grande de Latinoamérica, que es el Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados, también conocido como PAMI. Y tenía a cargo la atención médica a través del servicio de ambulancias y la atención directa administrativa en toda la provincia de Buenos Aires. Para finales de abril, en un año común, lo que se conoce como techo hospitalario, es decir, la capacidad de poner a un enfermo en una cama, con prácticamente de una manera absolutamente rústica. No estamos hablando de respiradores, y etcétera, etcétera. Ya para finales de abril, para un adulto mayor sin obra social diferente, digamos, privada, era imposible. La mayoría de las veces los teníamos que estabilizar como se podía arriba de la ambulancia y tenerlos horas y horas dando vuelta para encontrar una cama donde se hubiera muerto otro donde depositarlo. Y eso era en el año 2016. Y no ha variado absolutamente nada, sino para peor. Por lo tanto, y estoy marcando de nuevo, estamos cayendo en la trampa de marcar una sola dimensión del problema, que es el de la salud, el virus, y etcétera, etcétera. Todos los datos que dio Ricardo son correctos. La gripe hace masacre, y no solamente la gripe, sino la bronquiolitis. Los niños, sobre todo de sectores vulnerables que están expuestos a la humedad, al frío, a la mala alimentación, se mueren como moscas todos los años en el Estado argentino y nadie lo dice. Por lo tanto, y acá vuelvo a lo que decía al principio de la cuestión, el tema está en que
como caemos sistemáticamente, a ver si puedo explicar esta idea lo más rápido posible, como sistemáticamente caemos, a mi entender, en buscar ese deber ser, los liberales dejamos pasar la enorme oportunidad de desnudar frente a cámara y en cada red social el es. ¿Qué quiero decir? No se me ocurre nada nuevo porque lo vi pasar hace unas horas por primera vez en redes sociales. Liberales diciendo, miren, el Estado gasta mal. Ya no es tengo que achicar el presupuesto como decimos siempre, sino cuando gasta encima gasta mal. Ahí tenés tus hospitales con tus médicos vistiéndose con bolsa de residuos, tus médicos pidiendo la ayuda de la gente para que tengan un barbijo. Bueno, este Estado que vos estás defendiendo es una estafa de principio a fin. Como lo dije en alguna oportunidad cuando me preguntan sobre educación, que es otro tema que me ha tocado gestionar. Es una estafa de principio a fin. El sistema de salud argentino es un horror. El sistema de salud argentino te lo cobran 3 veces, no me voy a poner muy técnico para no aburrir, pero vos le pagás al sindicato, único país en el mundo en que gran parte del sistema de salud público está en manos del sindicato, un delirio nuestro, pura y exclusivamente nuestro, lo pagás después porque pagás el hospital público y después o la salita de atención de tu municipio y después terminás pagando una obra social para no morirte como un perro en la calle. ¿Cómo los liberales hemos dejado durante todos estos años de decir eso? Pero no lo decimos. Hay que recortar el gasto público. Nadie entiende qué es recortar el gasto público. Ahora, si vos le decís, mirá, flaco, tu sistema de salud no tiene ambulancias y te morís en la calle, en una de esas te escuchan. Eso es lo que puedo aportar al respecto. Muchas gracias, Mauricio. Ahora la pregunta, porque quizás hablamos de salud, es las consecuencias económicas de lo que está pasando, la recesión a la que ya entramos a nivel mundial, pero por sobre todas las cosas están habiendo créditos, la gente no está yendo a trabajar, no hay forma de generar ingresos. Mauricio, para vos, ¿qué economía nos espera? O mejor dicho, ¿qué nos queda? Acá quiero ser prudente porque si hay algo que nos sobran a los liberales y tenemos bueno, son economistas. Yo no soy economista, así que ¿qué sentido tiene poder agregar algo? Ahora, no hay mucho para agregar. Ya lo dijo Ricardo, si a fin del año pasado estábamos al borde de una de las peores crisis económicas de la historia de nuestro país, teníamos al paciente un poquito quemadito, y ahora vinimos y le tiramos un montón de nafta encima, ¿qué va a pasar? Ahora, lo interesante, y voy a lo mío, ¿no? Porque el carpintero ve en todos lados clavo. ¿Qué va a hacer? Yo voy a lo político. A mi entender, la crisis económica lo que va a generar es una tremenda, pero tremenda crisis política. Pero tremenda, infinitamente peor que la del año 2001. Porque esta vez no se sale devaluando un poquito y teniendo la primavera del año 2002. Por lo tanto, la deslegitimación no va a caer en un gobierno como pasó en 2001. El malo es de la Rúa. La delegitimación va a caer sobre todo el sistema político. Y aquel que se vayan todos, que no se cumplió nunca porque son todos los mismos, puede ser que esté a 2 minutos de pasar de nuevo. La gran pregunta que hago es, ¿y los liberales qué vamos a hacer? Muchas gracias, Mauricio. Ricardo, en esa misma línea, Bueno, ¿qué sí, economía nos espera o qué nos queda? un poco, bueno, obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio. Y el problema es que además vamos a estar en una crisis que quienes nos intenten sacar de la crisis en realidad piensan que la crisis no se resuelve ayudando a producir más riqueza, sino redistribuyendo la pobreza. O sea, lo que nos esperan son planes para ayudar a los que queden destrozados por todo esto, que como ya no se pueden cobrar más impuestos ni se pueden pedir créditos, le van a dar a la máquina de producir moneda como locos. Vamos a tener una inflación galopante, seguramente, probablemente. No creo que encuentren otra solución que esa. Y si a eso le sumás que tampoco el mundo va a quedar en buenas condiciones, o sea, no va a haber nadie que nos pueda ayudar, vamos a estar en una situación complicada. Creo también que esas situaciones, cuando a la gente le tocas realmente el bolsillo, generan problemas políticos severos. Hoy ya creo que a esta hora que estaban convocando un cacerolazo contra los políticos desde los balcones de las casas para que se bajen los sueldos de todos los funcionarios. Y eso que hoy puede ser una anécdota, creo que a medida que pasen los días y que se empiecen a notar las consecuencias de todo este problema económico, vaya creciendo.
creo que no veo un buen panorama hacia el futuro. Muchas gracias, Ricardo. La última pregunta. Estamos en cuarentena, pero al mismo tiempo, ustedes habrán visto, nos llegan videos de personas que igual salen a la calle, más allá de ir a comprar. Hay más detenidos que infectados, y al mismo tiempo, en algunos lugares, la policía no puede cumplir con su tarea. Algunos son golpeados en algunos barrios del conurbano, y se está complicando bastante ese panorama. Más allá de que el gobierno dicte una cuarentena, eh, ¿se mantendrá? ¿Se puede mantener? En el sentido, cuando una persona no tenga ingresos, como decía Mauricio, el carpintero, y vaya a salir, y lo mismo sucede con otra persona que no esté exceptuada, y así uno, otro, y sean 100, después miles, y en esto hay un video de Alejandro Bongiovanni que es muy bueno sobre esto. ¿Se podrá cumplir esa cuarentena? El gobierno, o mejor dicho, el Estado, a través de la fuerza represiva o de la policía, ¿puede mantener esa cuarentena? ¿Se puede mantener? Mauricio. Mira, voy a citar a un gran conductor político que era Juan Domingo Perón. Perón decía que no había que dar nunca una orden que no pueda ser cumplida porque el efecto es infinitamente peor que dejarlo librado al sujeto a hacer lo que quiere. Yo creo que así como se ha desnudado en estas horas de que nuestro sistema de salud es un desastre y simplemente no hay mayor abundancia de quejas porque los medios de comunicación lo cubren, también va a quedar al descubierto de que Argentina roza lo que se conoce teóricamente como un Estado fallido. Porque ese monopolio de la fuerza coercitiva que debiera tener el Estado argentino hace muchísimo tiempo que no lo tiene. Simplemente baste ver la 9 de julio cortada sistemáticamente por gente con la cara tapada y armamento que entra dentro de la categoría de elemento contundente. Tengo un excelente abogado como Ricardo para corregirme. Eso está tipificado y sin embargo no se hace nada. Ahora, poder contener a las masas del conurbano, si las masas del conurbano deciden, y acá saco la palabra espontáneamente porque eso no ha existido nunca, deciden abalanzarse sobre los supermercados chinos y etcétera, no se puede. Desde ya que no se puede. No se puede. Y es más, me atrevo a decir por tener conocimiento de las fuerzas, que probablemente las fuerzas tampoco se prestasen si pudiesen a hacer lo que el Estado le va a demandar. Y eso tiene que ver con nuestra trayectoria, con nuestra historia y con las cosas que hemos hecho con respecto a aquellos que les hemos pedido en algún momento que esgriman las armas en defensa del Estado y han terminado como han terminado. Muchas gracias, Mauricio. Ricardo. Sí, lógicamente, si la gente empieza masivamente a dar la antena, no hay posibilidad alguna que el gobierno lo pueda detener. Hoy estaba viendo, antes de empezar esta charla, que ya van 33.000 personas que fueron detenidas por violar la cuarentena. Obviamente tienen en el auto y les hacen una infracción y se van a su casa, pero ya son 33.000. Y eso que todavía no empezamos a tener sublevaciones. Por ahora la gente sigue comprando la idea de que tenemos que estar todos encerrados porque tenemos que cuidarnos, pero a medida que pasen los días la gente se va a empezar a cansar de eso también. Y es cierto que las fuerzas de seguridad, porque además esta es una medida tomada en todo el país, de modo que ponele que en la ciudad de Buenos Aires tenés gendarmería más la policía, lo podés controlar, pero en las provincias, donde estás a la buena de la policía provincial y la gente quiere violar la cuarentena masivamente, no hay forma en que la puedan detener. De modo, yo creo que eso es uno de los temores también que tiene el presidente, y por eso es que hablaban en algún momento del estado de sitio, y hasta se llegó a hablar de sacar al ejército, cosa que era impensable en Argentina se mencionara siquiera eso hace un tiempo. Pero sí, es un problema serio.
Mauricio, ¿tenés algo para decir? Nos hemos pasado de cualquier hora, pero quiero señalar una sola cosa. Tal cual dijo Ricardo, me dio el pie justo. Nosotros pasamos si yo hace 15 días le decía a alguien que la policía podía sacar a una persona a la vereda y hacerle hacer salto rana mientras canta el himno impunemente, me hubieran dicho, vos estás loco. En Argentina eso va a tener a todos los movimientos de derechos humanos en la calle, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Bueno, no pasó. Entonces tengamos mucho cuidado, porque yo si hay algo que me he cansado durante todo el periodo kirchnerista y previo a estas elecciones, decirle, muchachos, miren que podemos ser Venezuela en 2 meses. Y a mí me dicen, no, la clase media argentina no es la clase media venezolana, porque acá, mentira, bullshit. En menos de 15 días nosotros tenemos una situación gravísima de recorte de libertades y nadie cacareó. Mucho cuidado, liberales, de lo que se puede venir, ¿eh? Muchas gracias, Mauricio. Bueno, terminó la ronda de preguntas y ahora vamos a hacer el cierre de las posiciones que han tenido y de, bueno, cómo viene todo. En este caso, Ricardo, un cierre para la posición que has tenido hoy. Bueno, fundamentalmente, a ver, tengamos en cuenta que Argentina está en una posición muy complicada, y esto lo dijimos un poco tanto Mauricio como yo, por la historia de Argentina. O sea, Argentina es un país que no está preparado para enfrentar una epidemia como esta. Médicamente no está preparado. Y no está preparado porque, y es cierto, como dice Mauricio, más allá de que tengamos un Estado ultrainflado y todo lo demás, nunca se ha empleado el dinero gigantesco que maneja el Estado de una manera razonable. Entonces, hoy ni siquiera hablemos de coronavirus, porque hay un montón de gente que tiene otras enfermedades, que está encerrada en su casa y que en los hospitales no los atienden por otro tipo de dolencias, ya han pasado los turnos para ver a los médicos para dentro de 2 meses, porque está todo el mundo esperando que explote el coronavirus, pero se va a empezar a morir la gente de otro tipo de enfermedades. El sistema de salud funciona muy mal. Yo creo que ese es uno de las cosas que el presidente está viendo, que no quiere dejar que esto explote, porque si explota, en realidad va a quedar en evidencia que el sistema de salud argentino es una lágrima. Pero que los liberales, más allá de esto, debemos estar marcando el terreno en el sentido de que todas las decisiones que se tomen, que involucren poner limitaciones a los derechos individuales, tienen que tener una cuota de razonabilidad. Esa cuota de razonabilidad que la tendría que poner el Congreso y no la está poniendo, o sea, el presidente ha sido liberado para por su cuenta hacer lo que quiera, aunque sea algunas voces liberales deben seguirlo manifestando. Yo cuando lo escuchaba a Mauricio hace un rato me acordaba, me vino a la mente cuando hablabas de los 3 poderes, no es casual que la Constitución argentina, cuando desarrolla las instituciones argentinas, empieza por el Congreso, no empieza por el Poder Ejecutivo. El poder, si bien los 3 poderes se supone que son iguales, el primer poder del país es el Congreso, porque están los representantes de la gente ahí para discutir. Y que el Congreso no esté sesionando, aunque sea por Internet, me parece que es bastante escandaloso. Y está dejando un presidente solo, tomando las decisiones que quieran, con los incentivos que ya hablamos que los políticos tienen para tomar decisiones. Todo eso me parece muy peligroso y creo que tenemos que poner la lupa en analizar cosas que lo haga de acá más. Muchas gracias, Ricardo. Mauricio, tu cierre. No, agradecer a todos los que estén participando hoy, a ustedes en especial por la invitación y a Ricardo por su respeto y gentileza de siempre. Mi cierre es el que siempre uso, vuelvo a lo mismo. Si hay algo que nos muestra esta crisis es que para mal, en muy poco tiempo hemos perdido libertades y en muy poco tiempo se han legitimado acciones del gobierno atroces. Ahora, tomémoslo al revés. Si eso es posible, y eso es posible por los medios de comunicación que tenemos hoy, y porque la militancia, y porque la cultura, y etcétera, han estado en manos de otros,
lo que debiéramos aprender de esto es que tenemos una tarea enorme en este momento para llevar a Argentina a ese ideal futuro de empezar a trabajar y de continuar trabajando de una manera muchísimo más enérgica en conquistar la mente y el corazón de la ciudadanía argentina, entendiendo que por ahora las reglas son las que son, que hay que ganar elecciones, que hay que meterse, que hay que dotar a los que hacen política de legitimidad, apoyarlos cada uno desde lo que puede y abonar, ya sea, se lo digo siempre a ustedes chicos, les consta, y a otros chicos que hacen política, desde un meme, un chiste, una obra de teatro, una poesía, todo ayuda a que Doña Rosa en su casa lea y diga, che, esto es un poquito más razonable. Y por último, algo que me parece que es muy interesante que salió recién es, miren, todos queremos un Estado infinitamente más pequeño, queremos un privado mucho más grande y eficiente y libre, pero mientras tanto tenemos esto. Y para que las personas se den cuenta que su dinero está yendo al bolsillo de los políticos y no a lo que supuestamente debieran ir, tenemos que denunciar no solo la baja del gasto público, es algo absolutamente abstracto, sino el mal funcionamiento de las instituciones políticas y de los proveedores de servicios que existen hoy. Tenemos que bajar a la tierra y lograr un discurso que esté fundamentado, por supuesto, en la academia, pero que sea asequible y fácilmente entendible para el ciudadano de a pie. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, la verdad, hoy fue un placer poder contar con ustedes dos. Les agradezco, Ricardo, te agradezco, Mauricio. La verdad es que es nuestro primer debate y si bien sabíamos que habían posiciones unidas, también podía haber algún tipo de distancia en alguna cuestión. Pero lo que más queríamos era darnos la oportunidad como liberales de saber que a veces existen matices, de que a veces en las redes sociales encontramos que nos matamos unos con otros por si el Estado es más chico o es un poco más grande, o si nos gusta una escuela o nos gusta otra. Y realmente enfrente tenemos algo que es muy grave, que es el avance que está teniendo el Estado hoy, la cuestión política que nos debe llamar mucho la atención, y hoy justo lo resumía en un tuit. Si el precio de la libertad es la eterna vigilancia, hoy es cuando más los liberales tenemos que estar mirando lo que nos está sucediendo, o lo que está sucediendo en el mundo y principalmente en nuestro país. Hoy no podemos salir a la calle, hay un montón de cosas que no podemos hacer. Estamos en un estado de sitio sin decretarlo. Entonces, es un momento en el que tenemos que reflexionar y desde Estudiantes por la Libertad, principalmente en Argentina, que tratamos de hacer un liberalismo de zapatillas, un liberalismo de meternos más en el conurbano, de poder hacer actividades con personas comunes, corrientes, saliendo quizás de la academia, pero puntualmente contribuyendo y trabajando en el cambio cultural, queríamos llevar esta posición, así como vamos a empezar a llevar otro tipo de posiciones. Pero el coronavirus y lo que está sucediendo con la cuestión del Estado era algo que nos merecía muchísima importancia y a lo cual no podíamos dejar de mirar. En los próximos días vamos a tener otro tipo de webinarios y vamos a tener también debates. Ya tenemos a Martín Lidwak confirmado para el tema de la planificación patrimonial y la cuestión offshore. También tenemos confirmado a Alberto Menegas Lynch y muy pronto también tendremos a Gloria Álvarez. Estamos esperando otras confirmaciones y muy pronto vamos a seguir dando que hablar con todo esto. Hoy fue un placer. La verdad es que tenemos que usar los medios tecnológicos porque no podemos hacer eventos, porque hoy en Estudiantes por la Libertad a nivel Latinoamérica y a nivel mundial se han suspendido por una cuestión de que no podemos arriesgar, aparte de la cuarentena, aparte de la obligación que pesa sobre nosotros, pero la verdad fue un lujo poder contar con ustedes el día de hoy, un placer poder moderarlo. Al principio tuvimos algunos problemas técnicos que pudimos solucionar y que por suerte tenemos un gran equipo, así que bueno, mi nombre es Cristian Moreno, soy el coordinador regional del Cono Sur, fue un placer poder contar con ustedes y espero que sintonicen más Estudiantes por la Libertad Latinoamérica y Argentina y cada uno de nuestros grupos en toda Latinoamérica y en el mundo, porque tienen que sumarse, tenemos que dar la batalla cultural y esto es recién el comienzo. Probablemente lo que nos esté sucediendo vaya mucho más allá y tengamos que empezar a poner los límites donde hay gente que hoy está aplaudiendo. No sé si quieren decir algo más, Mauricio o Ricardo, estoy No, abierto. agradecer simplemente, gracias Cristian, gracias Mauricio, ha sido un lindo debate. Y ojo, los debates no son normalmente, los mejores debates no son aquellos donde hay blanco y negro y uno escucha el blanco y después el negro,
sino aquellos debates donde se puede sintetizar algo que pueda sumar. Creo que los debates que suman son mejores que los que simplemente antagonizan, y me parece que es muy bueno que los liberales, que somos muchos y tenemos muchas vertientes, empecemos a sintetizar un poco las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Querías mostrar algo, Mauricio? Este es mi pin, que lo llevo ahí en el Muy pin de bien, muy bien. ustedes. Muy bien, pronto le vamos a dar uno a Ricardo. Así que bueno, un gusto poder estar con ustedes. La verdad fue un placer y un saludo a toda la audiencia por sumarse y por estar hoy. Sabemos que no iban a poder salir de sus casas y por eso también lo hicimos. Así que bueno, este es un perfecto medio como para poder hacerlo. Un saludo a todos, buenas noches y bueno, saquen sus conclusiones. Buenas noches a todos.